¿Qué tal? ¿Cómo están? Hugo Pérez aquí en Fútbol de Corazón. Como lo habíamos prometido hace unos días atrás, yo les dije que íbamos a tener una persona especial en el programa, alguien que conozco, alguien que trabajé con él, estuvimos en selección juntos. Para nosotros como salvadoreños, creo que es una persona que ha puesto en alto a nuestro país, no solo en El Salvador, sino que en México, en Estados Unidos. Así es que hoy lo tenemos. Hoy recordamos a uno de los grandes del fútbol salvadoreño, Mauricio Cienfuegos. Nacido en San Salvador, fue un genio del mediocampo, conocido por su visión, técnica y liderazgo. Inició su carrera en equipos locales, como el Marte y el Luis Ángel Firpo, pero fue en el extranjero donde su talento brilló aún más. Pasó por México y llegó a consolidarse como leyenda en la MLS con el LA Galaxy, donde jugó casi una década, ganó títulos y dejó huella como uno de los mejores volantes creativos de la liga. Cienfuegos también defendió con orgullo la azul y blanco de El Salvador, siendo referente y capitán durante los años 90. Un verdadero ícono del fútbol nacional, Mauricio Cienfuegos. Mauricio, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Queremos hablar de fútbol abiertamente hoy. No hay cuestiones grabadas ni escritas, sino que más que todo queremos que la gente te escuche. Creo que tenés mucho que aportar, aún hoy que ya estás retirado, todas las cosas que has vivido en el fútbol, lo que pensás hoy del fútbol, cómo se maneja el fútbol, lo que vos tuviste que pasar para prepararte, jugar al nivel que jugaste. Creo que es importante para toda la gente que nos está viendo y nos va a escuchar. Sí, no, gracias por la invitación. Como me habías hablado, ibas a empezar podcast, ¿no? Se le puede llamar podcast. Podcast. Ya, famosos ahora en día. Bueno, pero estoy aquí, sabes que me gusta hablar de fútbol y la verdad, como decías, todo lo que queremos hablar es para sumar, ¿no? En el fútbol yo creo que no estamos para criticar, no estamos para sacar gallos en el buen salvadoreño, sino que estamos para sumar, ¿no? No, y sabes que a veces es bien difícil hablar de fútbol porque lo puedes ver de diferentes maneras, pero creo que todo el mundo te conoce, yo te conozco. Creo que yo siempre digo que hay dos partes del fútbol. Una es el fútbol normal y la otra es la esencia del fútbol. ¿Okay? Y a veces yo veo cuando veo jugadores, igual hay buenos jugadores y hay jugadores que tienen una esencia exquisita de la técnica, de conocer el fútbol, de haberlo jugado. Entonces queremos eso también aquí en el programa, más que todo compartir eso con toda la gente que nos va a ver, ¿verdad? Así que te agradezco y démosle entonces, vamos a empezar. Sí, lo que pasa es que aunando un poquito lo que decís, es que a los que nos encanta el fútbol y quizás por la posición donde jugamos, se han perdido esos jugadores creativos, esos jugadores diferentes que ya cuesta encontrar. Entonces hoy no es que Vitinha, no es que Neves, no es que la volantía de PSG que está de moda no tengan ese estilo, pero son más jugadores hechos para jugar en equipo, ¿verdad? Y de eso se trata al final del día, pero nosotros como nostálgicos, como románticos, nos gustaría seguir viendo a Valderrama, al mismo Messi, a Iniesta, ¿cómo se llama? A Zizou, ¿verdad? Nos gustaría ver a Platini más atrás, o sea, todo ese tipo de jugadores que te deleitaban con una jugada y eso valía, al mágico pues de nosotros, ¿va? Pero ya no existen y el problema ha sido que ya no se crean o ya no los dejamos crecer, ¿verdad? Así que esa parte yo creo que ha desaparecido. Mira, y es interesante eso porque yo siempre digo una cosa, Mauricio, incluso hoy en el fútbol moderno que se le dice, ¿no? Fíjate que yo creo que van a pasar 30, 40 años más
y el fútbol siempre va a tener eso de que el jugador habilidoso, creativo, es que muchas veces te va a definir partidos, te va a romper esquemas tácticos, sistemas, y siempre por eso es que el fútbol es algo diferente que cualquier otro deporte, porque el jugador que sabe, el jugador que piensa, el jugador creativo, el que se inventa, es por el que yo siempre digo, si voy a ir a pagar por ver un partido, por lo menos quiero espectáculo, ¿me entendés? Tiene que haber jugadores. Alguien que sea diferente, Correcto, alguien que vos digas o te levantes y aplaudís y digas, wow. Sí, pero cuesta encontrar. Ahora, la verdad que cuesta encontrar. Yo fui a ver al PSG, no como equipo, sino que me encanta mucho el 7, no sé cómo pronunciar el nombre de él. Él es de Georgia, jugaba en Nápoles y hoy lo compró el PSG. Pero ese tipo lo ves como que está en la calle, o sea, todo lo hace natural. Y aparte de eso, vea que es fuera de serie, el tipo trabaja en equipo también, porque lo vemos que viene, sigue a su lateral, ¿verdad? O sea, tiene un compromiso también de equipo, que eso es lo que se le pide al jugador ese que tiene esa habilidad, ¿verdad? Así que, pero son pocos, la verdad que no puedes mencionar más, pues, porque yo veo fútbol inglés, el fútbol alemán, el fútbol español, y cuesta encontrar un jugador de esos. Es más, en Alemania ahorita los equipos de primera y de segunda obligaron a sus juveniles, sub-18, sub-19, a jugar 5 contra 5 nuevamente, porque no hay jugadores desequilibrantes en Alemania. Pero fíjate que interesante que hablas de eso, porque no sé si te acordás, por ejemplo, en los 70, 80, allá en El Salvador estaba el parque infantil. Sí. Y ahí se jugaba baby fútbol, ¿te acordás? Sí, 7 contra 7 y 9 contra 9. Sí. Y de ahí salieron jugadorazos. Sí, pues nosotros íbamos mi tío que tenía deficiencia física se ponía de portero y ahí aprendimos a pegarle con las 2 piernas. Pues. Imagínate. En el parque infantil éramos 3, sí. Y claro. es increíble, hoy ya no ves eso, ¿no? No, ya no hay. Y por eso a veces pienso que esos jugadores que salieron en esa época, sin mucha infraestructura de la que hoy hay, ¿no? En academias y todo eso, eran jugadores habilidosos, técnicos, jugadores que podían jugar en espacios cortos, jugadores que te creaban de la nada algo. Y hoy ya no ves eso. Se está perdiendo. Y no solo en El Salvador, porque yo hablaba con alguien de Italia y ahí me decían que hoy ya los jugadores ya no juegan en las calles. Ya, es que ese es el problema. Ya no juegan en sus colonias, nada de eso, ¿me entendés? Sí. Hay que traer la calle a la cancha, hay que traer la calle a los clubes, a las academias, pero a los técnicos les da miedo. A los técnicos de los equipos infantiles les da miedo, pero también uno les da la razón, por decirte, vamos a hablar de aquí, ¿verdad? El sistema de aquí, de California. Un niño de 6, 7, 8 años tiene que jugar 3 contra 3, 4 contra 4, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los ponen a jugar 7 contra 7, incluyendo un portero, una portería grande, y el espacio es enorme. Entonces ese niño, ¿cuántas veces va a tocar la pelota? Casi nada. Y después los técnicos quieren ganar los partidos a como dé lugar. Entonces tienen un portero que le da, que patea fuerte y te la tira hasta el centro delantero grande y ese te mete los goles y te aniquila. Entonces, ¿y quiénes se están desarrollando ahí? El portero y el centro delantero, entre comillas, vea. Claro. Entre comillas. Y después los niños que quedan en medio no tocan la pelota, ¿entiendes? Entonces, todo eso no suma para el desarrollo de los niños, y no solo aquí, sino que en todo el mundo. Y ese, te digo, ya que hablas de eso, porque aquí el otro tema aquí que para mí me parece que es algo bastante negativo es, les están enseñando a los niños a jugar a 1 toque, a 2 toques a esa edad, imagínate. No, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que estás quitando? Le estás quitando la creatividad de ellos, le estás quitando los toques de ellos. ¿Qué importa si el niño
dribla 3, 4, 5, la pierde, que siga, ¿me entendés? Pero eso lo están quitando aquí, no, que tenés que jugar a un toque, que a 2 toques. Y para mí eso ha afectado bastante. Aquí en Estados Unidos, te lo digo, el desarrollo, a pesar de que aquí tienen todas estas academias y todo eso, está afectando eso porque creo que no hay gente que enseñe fútbol o que dé la libertad para lo que es que el niño se desarrolle. Pero quería preguntarte algo, Mauricio. Obviamente hay mucha gente que quiere saber. Yo sé que vos te formaste en El Salvador. Ahora, antes de salir de El Salvador para acá o para México, que estuviste también, básicamente, Mauricio, quisiera que nos contaras si fue difícil, si fue fácil, qué proceso, cómo lo hiciste, qué debiste de hacer, qué sacrificaste, porque no es fácil, te digo, pues vos y yo estuvimos en la selección y el futbolista salvadoreño le está costando salir del país, por muchas razones, ¿verdad? Pero tal vez vos, compartiendo tu experiencia, ¿qué es lo que pensabas en el momento, obviamente, que debutaste allá? ¿Y cuál era tu mentalidad acerca de lo que ibas o podías lograr hacer con tu carrera? Sí, lo que pasa es que son momentos distintos, porque, como decíamos antes, nosotros crecimos en la calle. O sea, nosotros jugamos mínimo 8 horas al día. Y no habían adultos, no había técnico, no había parientes, no había nada. Nosotros resolvíamos los problemas. Sí. Esa es una. Segundo, jugábamos grandes, pequeños, blancos, negros, amarillos, gorditos, flaquitos. O sea, no nos fijábamos en la estatura, en la edad, ¿verdad? Jugábamos 1 contra 1, iba llegando el otro 2 contra 1, iba llegando el otro 2 contra 2, y cuando nos juntábamos un montón, hacíamos torneitos. Nosotros mismos los organizábamos. O sea, todo eso te hace también, como dijera, tener esa creatividad. Después ya jugando, imagínate 1 contra 1, ¿cuántas veces tocabas la pelota ahí de cuneta a cuneta? De cuneta a cuneta, me acuerdo, sí, o sea, en el pasillo. Sí, y como tú dices, driblamos, la quitábamos, nos metían un gol, voy a agarrar la pelota y yo quería hacer lo mismo. Y antes no nos fijábamos en que nos metieron 10, no. Yo iba feliz porque metí un túnel, yo iba feliz porque hacía un sombrerito, yo iba feliz porque hacía la jugada del bobo. Y no nos fijábamos en el resultado, pues al final del día. Entonces todas esas cosas se han perdido. Y cuando nosotros crecimos, no funcionaban. Porque es obvio, yo siempre lo digo, yo crecí viendo a la selección del 82, donde habían 25 y más jugadores, ¿verdad? Para armar una selección. Y todos tenían el mismo nivel. Entonces a mí me inspiraron todos ellos, porque ellos también jugaron en la calle. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que podía llegar a jugar a primera, ¿verdad? Entonces empecé a preguntar, empecé a seguir a algún mentor, ¿verdad? Que me decía qué es lo que tengo que hacer, hay que prepararse. Antes, en realidad, uno jugaba en primera con puro talento y te defendías, y eso hasta ahora, pues siempre lo digo. Quizás si yo hubiera estado en este momento, quizás, y yo hubiera nacido con ese talento, pero si no me desarrollaron, quizás no hubiera jugado al fútbol. Porque ese es el problema que tuvimos en la selección, ¿verdad? Que los muchachos, y ellos lo dijeron abiertamente, no voy a decir el nombre, pero ellos lo dijeron. Yo les pregunté, ¿de dónde llegaste tú a primera división? ¿De jugar los domingos? Entonces no tienen un desarrollo integral, ¿verdad? Y no solo dentro de la cancha, sino que fuera de la cancha. Y eso pasa en todo el mundo, no solo en El Salvador, y no solo aquí. Entonces, por decirte aquí, vaya, aquí los jugadores llegan del college. Tú y yo sabemos la calidad de competencia que hay en el college, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a llegar jugadores de calidad conociendo el juego a la MLS si esos tipos solo juegan 2 meses? Es cierto. Y entrenan 15 días antes. Entonces todo eso no ayuda ahora en día
a ver jugadores creativos, jugadores que conozcan el juego, y además se enfocan mucho en la parte física. Si ya tenés 1.65 no te eligen cuando vas a los tryouts. Es cierto. Si ya tenés un poquito de sobrepeso no te eligen. ¿Vea? Entonces hay cositas que en realidad no miran, porque cuando tú empiezas a los 8 años, yo me he peleado en todos lados, en todos lados me he peleado, porque la primera pregunta es, cuando vos vas a ver a un niño, ¿qué le ves? Entonces uno me dijo en Francia, no, yo le veo lo activo que es. No, pero yo le digo, yo lo que veo es con la pelotita, si tiene técnica, si tiene habilidad, y después la toma de decisiones, que son las dos cosas que vas a ver. Claro. Pero él dice, no, que la actividad, sí, puede ser bien activo, sin pelota, pero y cuando tiene la pelotita ya no sabe qué hacer. Entonces, es una discusión larga, y te digo, he estado en España, en Holanda, discutiendo, en Francia, discutí de eso, y pues uno a veces hasta cae mal, ¿verdad? Pero tiene que defender la de uno. Pero yo sigo insistiendo que al niño a los 8 años, a los 7 años, si ese niño con la pelotita es tronquito, como decimos, ¿verdad? No sabe, yo no lo voy a elegir porque es grande, porque es fuerte, porque es rápido, ¿verdad? Claro. Así que ese concepto también había que profundizar más en él, ¿verdad? Sí, porque mira, yo creo que al final, por ejemplo, lo físico, hoy, obviamente, porque los jugadores están preparados de una manera diferente, en el sentido de lo podés aumentar un poco la velocidad, la potencia, la fuerza. Sí, bueno. Pero la técnica, No, imposible. no. Imposible. Y obviamente la creatividad. Mira, yo antes, no sé si vos leías esto, pero antes salió un artículo cuando estaba Johan Cruyff vivo, Sí, sí, sí. en catalán, en el diario. Todos los lunes él hacía. Y un día le preguntaron a él por qué Iniesta era diferente que los demás. Y él decía que Iniesta, cuando empezó a jugar, jugaba con niños mayores. Y decía que porque él era menor que ellos y más débil, dice que él lo describió como cuando jugaba tenía que saltar mucho cuando driblaba para que no le pegaran patadas. Para que no lo golpearan. Porque físicamente no estaba Claro, todavía, ¿verdad? para ir a chocar. Correcto. Y entonces él les decía que para él lo importante era no ir a chocar, sino que cómo evitar chocar y ser creativo con la pelota y salirte despacio para que no te agarraran los más fuertes. Claro. ¿Entendés? Y hoy creo que en general se está viendo más potencia, velocidad, fuerte, que la creatividad, que es algo, como una vez más lo que habíamos dicho, que en el fútbol lo necesitas siempre, ¿verdad? Y lamentablemente se está yendo ahorita para eso. Vos dijiste, se están perdiendo, ya no ves salir tantos jugadores creativos, Ya no, ¿verdad? no hay. Alguien que te pise la pelota, que haga magia, pues. Claro, claro. ¿Entendés? Y eso ha afectado, pienso yo, a nivel mundial también, la figura. Yo me acuerdo, mira, mi primer mundial fue el 70. Ajá, que te acuerdas ya, nítido. Nítido. Ya. De la selección de Brasil. No, del yo 70. del 82 para acá. Estás más joven. No, yo del 78. Pero fíjate bien lo que te digo. 78. Yo me acuerdo, tenía 7 años, vi por primera vez a Pelé, Ajá. a Rivelino, a Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto. Fua. ¿Ah? Nah, Pero eran... jugadorazo. Ey, Ajá, y en Alemania. en el 74. No, en el 70. Oh, en el 70. Estaba, y lo pueden ir a ver los jóvenes, estaba uno que se llamaba Libuda, no sé si lo pronuncio bien, en Alemania, pero parecía brasileño. Libuda, brasileño. Overmars, el zurdito Overmars, aquel, sí. el número 12, un zurdo. No, o sea, habían jugadorazos, ¿sí me Es entiendes? cierto. Pero se han perdido eso. Y siguiendo con lo de Cruyff, yo estaba viendo al Ajax trabajar adentro de la burbuja Adidas, y estaba viendo a los niños pequeños de 8 o 9 años, y estaban jugando un cuadradito. Entonces yo pensé que el técnico les iba a corregir la parte técnica y les corrigió la parte táctica, ¿verdad? Que a esa edad es
es nada, no tienes que corregir nada más que la parte técnica. Sí. Sé que iba el primer toque, el recibir con la parte interna, con la parte externa, pero no, le corrigió, no sé, pero fue táctico. Entonces, el siguiente día sale Cruyff en primera plana en el Diario de Holanda, sí, diciendo, no importa si tienes 6 años, 8 años, 12 años, 20 años, 30 años, 40 años, si no tienes técnica, no puedes jugar al fútbol. Vaya. Y lo dijo para mí, el que como jugador revolucionó el fútbol y como técnico lo revolucionó. Entonces digo, hay mucho respeto, ¿no?, para Johan Cruyff, y si él dijo eso es por algo. Es que mira, bueno, yo lo tuve técnico por 3 semanas. Imagínate qué lujo. En el Ajax, cuando estaba Rijkaard ahí todavía. Y igual, y yo creo que siempre fue de esa escuela. Él era holandés, pero creo que él creció igual. Vos lees la historia de él, creció en la calle, jugando al fútbol, cerca del estadio. Cerca del estadio. La mamá era la que lavaba la ropa ahí en el estadio, en el Ajax, sí. Entonces yo creo que tenía esa sabiduría. Él, para mí, en toda la historia de varios técnicos que han sido buenos, creo que él dejó una escuela impresionante. Sí. No solo en el Ajax, obviamente con el Barcelona, ¿entendés? Pero tenía una forma de ver al fútbol completamente diferente. ¿Me entendés? Creo que estaba adelantado. Sí, era revolucionario. Para el periodo que él estaba viviendo. Y muchos no lo querían porque pues iba de frente. Iba de frente. Entonces, y pues creo que Guardiola lo definió bien. Dijo, Cruyff es la catedral y nosotros somos las capillas, algo así dijo, ¿no? Algo así, pero lo definió muy bien, aparte que pues él lo tuvo toda su vida, ¿verdad? Y él fue su mentor. Imagínate qué lujo que haber tenido a Cruyff de mentor. A mí, la otra persona yo también que admiré mucho y seguiré admirando era Menotti, porque también Cruyff y Menotti eran de la misma filosofía. Es cierto. Entonces, pero sí, te digo, es ahora también nosotros los técnicos hemos perdido también por la urgencia de ganar, de demostrar que somos mejores, ¿verdad? Pero mejores en el resultado, ¿verdad? No en el desarrollo del partido. Eso es interesante porque mucha gente se confunde, ¿verdad? Yo sé que todos queremos ganar y creo que vos lo describiste desde que estabas más pequeño, cuando competías querías ganar, ¿verdad? Pero ganar a toda costa es un problema en el sentido de yo puedo ganar, pero ¿cuánto me va a durar esa ganancia si no tengo algo bien definido de lo que quiero? ¿Me entendés? Y te estoy hablando, mira, estamos hablando ahorita de fútbol. Para mí siempre va a ser importante, y quizás es una opinión personal mía, tener la pelota, saber qué hacer con ella, tener una idea cuando la tenés, qué vas a hacer. Sí. Porque de lo contrario, aún yo me refiero cuando estaba pequeño, vos a veces jugabas en la colonia, jugabas con los más grandes y cuando te equivocabas, te ultrajaban, te pegaban un coscorrón o ya no te daban la pelota. Ya no te la daban. Entonces aprendés a tener la pelota, a quererla. Claro. Hoy, obviamente ya no se hace eso, porque hoy todo eso se perdió, pero sigo pensando que para mí eso es importante. Ahora, si no la puedes tener es por 2 razones. Una, porque no te gusta, y otra, porque no tenés jugadores que la puedan tener. Así es. Y en eso a veces, digo yo, porque aquí en Estados Unidos, mira, aquí te prohíben a los niños que driblen, ¿verdad? Pero también a la misma vez hay gente que creo que le falta conocimiento, porque, mira, yo tuve un compañero mío que fue seleccionador de Escocia. Él jugó en Escocia para la selección, jugaba aquí en la NISL, Tampa Bay Rugby's. Y un día me agarró, yo acababa de firmar mi contrato, tenía 17 años y medio. Y me dice el tipo, vení, me dijo, te voy a dar un consejo. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, me dijo, yo tengo 30 años, me dijo. ¿Verdad? Jugué en Europa, me dijo. Y hoy estoy aquí en Tampa Bay, me dijo, yo sé que acabas de firmar, me dijo, sos un jugador habilidoso, técnico. Le digo, no lo perdás eso. No importa quién te diga. Lo único que te voy a dar el consejo, me dijo, es que seas más inteligente. Y le digo,
¿En qué sentido? Y me dice, si vos driblás, así me dijo, ahorita, en este juego profesional, ya que sos un profesional, me dijo, en la primera parte o el medio campo, me dijo, te van a pegar 3, 4 patadas y te van a sacar. Claro. Entonces me dijo, Hugo, me dijo, sé inteligente, jugás simple, me dijo, porque ya estamos en un nivel profesional, me dice, pero cuando llegues al último cuarto, ahí ya sé lo que querás. Ahí te dan un penalti, me dijo, te pueden pegar patadas, un tiro libre, y es algo positivo para nosotros. Bueno. Entonces, y te refiero a esto porque aquí la gente no entiende. A cierta edad, dejarlos que hagan, que sean libres. Cuando ellos vayan avanzando, entonces les vas enseñando. Así a la edad para que ellos vayan comprendiendo, pero nunca les quites esa habilidad que ellos tienen. Porque mucho es talento que naces con él. La naturalidad. Sí, ¿verdad? La naturalidad. Y eso es lo que a veces aquí confunden. Pero te decía, y por eso es que casi no se ven, por ejemplo, jugadores habilidosos. Y lo que pasa, Hugo, vaya, uno que está metido en infantos juveniles, lo que pasa es, volvemos a lo mismo. A estos niños de 6, 7, 8 años los hacen jugar en una cancha grande. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le reducís la cancha, ¿verdad? 5 contra 5, se driblan a uno y ya tienen el arco. Correcto. ¿Entiendes? No tienen que driblarse a 2 ni 3, ¿verdad? Y tienen el arco lejos. Entonces, y ese es el proceso. Después, ¿qué pasa? Van jugando 7 contra 7. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde hay que enseñarle, ok, en esta parte vamos a jugar simple, ¿verdad? Ya aprendiste a driblar, no te vamos a quitar tu creatividad, el que quieras quitarte a 1 o 2, pero en esta parte, si te puedes quitar a 1, pasarla, ir a recibir, ¿entiendes? Después va creciendo el juego, ya se divide en 3 partes el campo, como tú dijiste, y te lo enseñaron hace cuánto, y no va a cambiar eso. No pero el problema es, hoy agarras a un jugador que tiene habilidad, porque la gente se confunde, que tiene habilidad, se quita 1, se quita 2, pero lo está haciendo, como vos decís, en el campo de ellos. ¿De qué sirve? Para llegar al otro extremo le falta mucho. Y tiene que quitarse otros 5, en vez de se quita 1, toca, busca una pared, recibe otra vez, va a encarar otra vez. O sea, digo, tiene que saber el juego. Entonces, ¿de qué te sirve que este tipo tenga habilidad si no sabe dónde driblar, cómo driblar, cuándo driblar? ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema, y eso se les enseña en el desarrollo. Es que no hay, mira, yo creo que hay más entrenadores que profesores. Y ya no hay gente, ya no hay gente que te enseñe. Que enseñe, así es. Sino que lo que quieren es coachar. Sí, ¿verdad? coachar. En lo general, coachar, agarrar el resultado para ellos, porque aquí en el fútbol en Estados Unidos así es. Mejor resultados tenés, más te pagan. Bueno, a nivel juvenil. Sí, y ahí te va. Ahí en el Galaxy, ¿ok? En el Galaxy, el director deportivo del Galaxy de las academias contrató a un tipo porque le gritaba, les decía a los niños qué tenían que hacer y qué no tenían. Por eso lo contrató. Le digo yo, ¿cómo vas a contratar a un tipo que les dice a los niños lo que tienen que hacer? Y entonces, pero así estamos ahora, ¿sí me entiendes? El que más grita, los mismos papás. Yo he oído que ha felicitado al técnico porque les han dicho hasta burro a los pobres niños. Imagínate decirle a un niño burro a los 8, 9, 10 años. Su autoestima para toda su vida, no solo para jugar al fútbol, sino que para toda su vida, cómo va a influir. Pero eso le aplauden los papás. Por eso te digo, o sea, es difícil. En ese sentido sí estamos mal. Sí. Estamos muy mal, pero ahora quería preguntarte en esto, porque mira, estuvimos en El Salvador, estuviste allá con nosotros trabajando. No vamos a hablar mucho de El Salvador, pero sí en el sentido que nos comentaras, porque mira, yo siempre he dicho que una selección, mientras tiene más jugadores afuera, en ligas competitivas, es una selección que te puede competir mejor internacionalmente. Y eso no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿verdad? No hay discusión ahí. Porque te exige, el ser extranjero te exige. Sabes que viene alguien atrás, que te está pisando los talones, que tenés que estar entrenando todos los días bien, que tenés que cada partido jugar lo mejor posible, no importa si ganes más o menos que el que viene. Y esa es la competición a nivel internacional que te da ese extra, ¿no?
Y ya cuando venís a representar tu país, ya estás acostumbrado a eso. Yeah. Estás acostumbrado a jugar a un buen nivel, Claro. contra jugadores buenos. Entonces, mi pregunta para vos es, salís de El Salvador, después vas a México y después a Estados Unidos. La diferencia, en tu forma de pensar, de jugar, de mantenerte, de lo que eras cuando estabas en El Salvador. Sí, la diferencia es que primero llegas a México, ¿verdad? El fútbol es profesional. Okay. Esa es la gran diferencia. Todos los equipos tienen su cancha para entrenar, ¿verdad? En ese momento no eran complejos. Yo creo que solo el América tenía ya un complejo de canchas. Pero de ahí, por dijiste Morelia, entrenábamos en un estadio viejito y jugábamos en el Morelos. Y entrenábamos, cuando jugábamos de local entrenábamos 2 veces y cuando jugábamos de visita 1 vez. De ahí, bueno, que te pagan al día, ¿verdad? Los estadios son para puro fútbol, estadios grandes. Con todas las pretensiones y todo. Todo. De ahí, pues como tú dices, la exigencia ya como extranjero ya es diferente. Ahí donde uno se da cuenta, pues que cuando llegan extranjeros a sus países sienten lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta. Y después que ser extranjero te exige, ¿verdad? Te exige porque tenés que cumplir cada domingo, cada fecha, ¿verdad? Porque la gente no te perdona, ¿verdad? Entonces, y después, como jugador y como persona creces, porque primero llegan jugadores de buen nivel, entonces de esos jugadores aprendes. Igual en El Salvador, a mí me tocaron grandes jugadores, pues por decirte, en Firpo, de Moura. Cuando yo empecé en Soyapango, ¿cómo se llama el apellido de este mexicano? Que le decían el Charro, un zurdo buenísimo, Oviedo. Buenísimo, un zurdo, aprendí muchísimo, ¿verdad? Entonces uno aprende también y la competencia también te ayuda a ser mejor. Entonces hay muchas cosas que en realidad cuando vos salís, y a México me ayudó muchísimo a la experiencia, a madurar y después el venir a esta liga que era nueva, ¿verdad? El introducir el fútbol en Estados Unidos, un deporte que entre comillas no juega, primero, sí. ¿verdad? Era difícil, pero nos tocó, como decimos en El Salvador, bailar con la más fea, pues, ¿verdad? Porque al principio Galaxy no tenía canchas para entrenar. O sea, hoy yo te puedo contar una anécdota, porque siempre la habla Jorge Campos y se ríe el cabrón. Antes de contarla se ríe porque me dice, porque yo le cuento a la gente, no, si Jorge no llegaba a entrenar, ¿verdad? o si llegaba se ponía a jugar con Lester o con los hijos de los jugadores, ¿verdad? Pero me decía Jorge, no, espérate que te explique. Yo llegaba, dice, al entreno y los veía a ustedes entrenar en el parking, en el lot H, en el parking H del afuera del Rose Bowl, y había que quitar guiste, clavo, ¿verdad? Entonces me dice, yo cómo iba a ir a entrenar, me dice ahí, y me iba a ir a tirar, querías que me lesionara, no, me dijo, yo veía que estaban entrenando ahí, me iba de paso, me dice, me iba para la playa, y al final le das la razón, pues, porque él es portero, se tenía que tirar, entrenando allá afuera. Entonces así empezó la liga. Y esta es la pura realidad. Nosotros llegábamos al entreno y no sabíamos si íbamos a entrenar ahí en el parking H o íbamos a ir a un community college, a Occidental College, y después entrenamos, preparaban la cancha de béisbol, ¿verdad? Enfrente, y ahí entrenamos, pero adentro del Rose Bowl no nos dejaban entrenar, más que una vez, creo yo, cuando íbamos a jugar de local, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo ya había ido a México, ya tenía esa experiencia, pero igual regresé a El Salvador con casi nada de condiciones, ¿verdad? Para entrenar, y uno se adapta, pues, ¿verdad? Se adapta a todo eso, pero lo que voy es que cuando la liga empezó no tenía nada. Hoy en día, por decirte algo, hoy en día todos los viajes son en charter.
Todos los viajes son en charter, llevas tu comidita ahí. Nosotros cuando viajamos, por decirte, cuando íbamos a Columbus, que no había vuelo directo, hacíamos 3 paradas en Southwest, ¿verdad? Es un comercial para tipo Southwest. Selección. Sí, y después tenías que pelear el asiento en Southwest, porque yo creo que todavía sigue siendo así, ¿entiendes? Todo eso nosotros, o sea, lo vivimos, ¿verdad? Pero la liga empezaba, ¿sí me entiendes? No, hoy comparar hace 30 años ahora, y uno se siente feliz, se siente orgulloso de haber puesto su granito de arena, ¿verdad? Como todos los que vinieron y creyeron en esa liga. En realidad hoy la liga ha crecido mucho y yo creo que hay aquí 4 o 5 equipos que no tienen que desearle nada a cualquier equipo del mundo. Por la instalación. Por la instalación, la infraestructura, la organización, todo eso. Yo creo que, pero como tú dices, no fue fácil, ¿verdad? Porque yo tuve la suerte de que cuando yo salí del país a México, yo había grabado unos goles, un video casero, que se me perdió. Bueno, pero a lo que voy es que yo lo grabé y llegaron a contratar a Toniño dos Santos. Lo llevó ¿Al Salvador? Al Salvador, a firmarlo. Entonces llegó Panchito Hernández, famosísimo, tipazo en el América. En el América, famosísimo. Llegó él y fue a ver a Toniño a Usulután. A las 11 de la mañana, 42 grados de calor, húmedo y todo, y me vio correr. Ya no vio a Toniño porque ya lo había firmado. Me vio correr y me mandó llamar al hotel y me dijo, mira, yo te voy a recomendar no te voy a llevar a la América, pero te voy a recomendar con un agente, porque si vos corres bajo ese clima aquí, no, allá vas a volar, me dijo. Bueno, solo dame un video, y le di ese video. Y así fue que se lo llevó a la Volpe. Yo cuando iba para a México, yo iba a jugar con el Atlante de la Volpe, que salió campeón. Pero entre eso se metió un promotor que quiso agarrar dinero y ya no me dejó en el aire. Por eso yo me fui a Morelia, ¿verdad? Pero no fue fácil, ¿verdad? Porque imagínate, allá a El Salvador llegan pocos agentes. Sí, después antes los partidos no los televisaban. Aún estando en la selección costaba salir porque nadie te veía. Entonces hoy los muchachos tienen la dicha, la suerte, o no sé qué podemos llamarle, de que se preparan bien, juegan un partido bien y los contratan. Entonces todo eso tienen que tomar en cuenta ellos, ¿verdad? Y cuando llegas acá, el nivel. No, bueno, el nivel no era un gran nivel, porque acordate que, bueno, nosotros aquí llegó Campos, llegó Hurtado y llegué yo, éramos los 3 extranjeros, y los demás eran de college, ¿verdad? Algunos habían jugado como Kalishman, Fraser, bueno, después llegó Caligiuri, pero de ahí los demás eran de college, de colegio, ¿verdad? Y no estaban acostumbrados a entrenar todos los días, ¿entiendes? Sí, y es más, hasta hoy yo te puedo decir, quitaron a un técnico del United, tú sabes, al argentino, porque los hizo entrenar doble turno. Y los jugadores en Atlanta United, creo que los hizo entrenar 3 turnos. Heinze, en pretemporada, y los jugadores se quejaron y lo corrieron. Sí, pero eso está dentro de las reglas de la liga. Pero lo que voy es que solo se entrenaba una vez, ¿verdad? Entonces, lo que uno hacía, volviendo a la pregunta tuya, que cómo me costó, yo tenía mi preparador físico privado, yo lo traía de El Salvador, al licenciado Hernández, siempre. Desde que lo conocía a mis 19 años, siempre lo traía. Yo antes de las pretemporadas que hacíamos aquí, yo ya había trabajado 1 mes y medio en El Salvador. Antes. Así que, o sea, yo ya me había preparado, yo venía bien, por eso casi yo nunca tuve lesiones, ¿verdad? Así que, sí, no, uno tiene que meterse de lleno, pero me ayudó el haber salido a México, ¿sí me entiendes? El ser profesional, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso te digo, para mí es importante siempre el jugador nacional que tenga la oportunidad de salir, porque conoces cosas diferentes, creo que te volvés más profesional. Te digo porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo empecé aquí, lo primero, los tipos viajaban
con saco, Con saco, corbata. ya. Estoy hablando de la NSA, donde está el Imagínate, Como, sí, de hace Nueva York, 50 años. que estuvo pelea y Ya. todo eso. Y yo, pucha, yo venía de... ni Ya. conocía que era saco. Claro, ¿Me entendés? Pero te van educando y eso te va ayudando. Ya. Y vas creciendo Ya. y vas creciendo. Por eso es que siempre, cuando estuvimos allá, siempre que hablamos con los jugadores del Salvador, era mentalidad, prepararse, aprovechar Ya. las circunstancias, las oportunidades que te dan y ser profesional adentro y afuera. Ya. ¿Verdad? Y que a muchos de ellos les cuesta ahorita, o les ha costado. ¿Verdad? Pero qué bueno que vos lo hablás, porque creo que de todo lo, mira, yo me acuerdo, más que todo del 82, me acuerdo yo, ¿verdad? De los jugadores, obviamente los que más salieron fue el Mágico, Sí, bueno, Jorge fue Creo- el que salió, Jaime, Jaime Norberto, salió y Norberto, ¿verdad? Zapata salió también, sí. ¿ok? Y te das cuenta que Ever fue a Ever Hernández, Portugal ¿no? en algún momento también. entonces Ya. tenían buena, ¿cómo te digo? Era buena generación. No, buenísima, buenísima. Es que tenían 25 jugadores y habían otros 25 que podían competir fácil, ¿verdad? Entonces, habían muchos jugadores. O sea, que el problema que tuvimos hoy en la selección, que no encontraban un teníamos. lateral derecho y un lateral izquierdo, y que todavía no lo encuentran. Todavía y cuando, no lo encuentran. y cuando lo encontraste, un muchacho de 20 años, como es el hermano de Enríquez, no sé dónde Alejandro. no sé dónde está hoy. No ¿verdad? sé tampoco. Pero digo, un zurdito que cuesta encontrarlo, porque en ese momento yo me acuerdo que los laterales de por vida, y que vayan los muchachos jóvenes que no conocen el pasado del fútbol salvadoreño, con todo respeto, que vayan antes a ver de dónde salían los mejores laterales, de Occidente, de FAS. De FAS. La mayoría de laterales salían de ahí, y los dos últimos fue Osorio y Murillo, pero antes de ellos había estado Ábrego, Lucero, jugadorazo. Ábrego no tenía nada que envidiarle a este brasileño que tuvo problemas del Barcelona, ¿cómo se llama? Dani Alves. Nada que envidiarle. Ábrego lo hacía en cada partido, y lo hacía contra equipos sudamericanos, europeos. Lucero igual, y antes de ellos estaba Recinos y Bou. O sea, digo, no hay que uno perderse en El Salvador. De ahí los centros delanteros, ¿de dónde han salido? De Oriente, ¿verdad? Los mejores porteros de Santana y de San Salvador, los jugadores más técnicos de San Salvador. Entonces no hay que perderse, ¿verdad? Lo que pasa es que no quieren hacer el trabajo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, te digo, el fútbol hoy, a los muchachos de hoy, los puede sacar de su situación económica, de su situación financiera, de su estatus social, ¿verdad? En un momento dado, porque el fútbol es todo hoy. La economía mundial puede estar mala, pero el fútbol se siguen vendiendo jugadores 40, 50 millones de dólares. Cuando vos jugabas, eso era imposible. Cuando uno jugaba era imposible. Es más, cuando uno llegó aquí a la liga, para darle una idea a la gente, ¿vea? Para darle una idea a la gente, el roster de nosotros, que era de 25 jugadores, ¿ok? Se pagaba en todo el año. El roster era $1.200.000 en todo el año para pagar 25 jugadores. El roster. Que se dé una idea a la gente. Y ahora cualquiera gana $1 millón. Así cualquiera. Vos te vas al Galaxy y 750.000 al año. 1 millón al año. 3 millones al año. Y antes, cuando inició la liga, era 1.2 por todo el roster, por 25 jugadores al año. O sea, dividilo al mes por cada jugador. Entonces, así fue la situación. Pero la gente, a uno le dice siempre, no, es que tuviste mala suerte, tenías que haber nacido en este tiempo. No, yo fui feliz, yo disfruté el fútbol, y todo lo que me dio el fútbol a mí, o sea, no tiene comparación. Y yo, si tuviera que volver a nacer, volvería a jugar en esa época. ¿Sí me entienden? Porque el dinero no es todo, ¿verdad? Pero mucha gente piensa, no, hombre, se hizo millonario aquí, ¿ah? ¿verdad? Pero no, o sea, para que la gente se dé cuenta cómo empezó la liga. No, y es por eso, no solo la liga, mira, yo tuve la oportunidad, después del 94, ¿no? De
de entrar a la liga. No, cuando viste el roster, el dinero, dijiste, me van a tocar $25,000 al año, dijiste, mejor me voy a otro lado. Pues sí. Y Senio Volati, vos conocés a Senio Volati, sí, que era el presidente de la federación Volati. antes y estuvo presidente Sí, de la liga. y fue vicepresidente de FIFA. Así es. Ya. Y por eso él me ofreció un contrato y digo, no. Ya, claro. No, pues sí. Imagínate, venimos a jugar con la selección en el 96 en enero, y ahí fue que nos contrataron a Raúl y a mí, después de haber jugado un partido contra Trinidad que le ganamos. Raúl metió 2 goles, yo le di 2 asistencias, y después nos gana Estados Unidos 2-0 y no calificamos, pero ya estábamos nosotros ya apalabrados. Después de ese partido fuimos a arreglar con Sunil, sí. ¿verdad? Pero uno no, bueno, había que fijarse en la parte económica, claro. ¿verdad? Pero te iban a pagar un poquito mejor que en El Salvador. Lo que no me di cuenta yo es que tenía que pagar taxes. Entonces, ahí cuando yo veo mi cheque y digo, esto es para esto, y cuando veo mi cheque que me habían quitado el 45% de mi cheque, en serio, yo me puse a llorar, porque ya estaba casado, traía a Lester, traía a Valerie, y dije, no hombre, si con esto dinero que me va a quedar a mí, va a quedar debiendo. Eso es lo que ganaba ya yo. Y después le digo a la gente, a nosotros no nos dieron apartamento, no nos dieron carro, ¿verdad? Nada, que es obligación de la liga. Claro. Pero nosotros también no nos avivamos, como decimos, ¿sí me entiendes? Por querer salir del país. Claro. Y esas son las cosas que yo siempre he querido transmitirle a los muchachos que vinieron después. Se me acercó una gente a mí y me dijo, y voy a decir el nombre del jugador, cuando iban a traer a Cheyo, una zurda, privilegiado, sí, claro. Buen jugador, y la gente vino hasta aquí al entreno y me dijo, mira, quiero que me asesores, ¿verdad? Para ver cómo arreglaste. Yo le dije, mira, lo primero es hablar de los impuestos. Segundo, que te den casa, ¿verdad? Casa. Tercero, que le den carro, ¿verdad? Y después, si lo puedes prestar, préstalo, ¿verdad? Porque tiene 19 años. Ese muchacho jugaba 2 años aquí, 3 años bien, y lo podían vender a cualquier parte, o ponerle a México. Pero no, lo primero que hizo vino y lo regaló. ¿Pero por qué? Porque él quería seguir trayendo jugadores, quería quedar bien con la liga, ¿entiendes? Pero a lo que voy es que uno siempre quiso transmitir que no le pasara eso al jugador. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? No todos escuchan, ¿verdad? No. ¿Ya? Yo sé. Mirá, y quería preguntarte algo. En tu carrera, si habláramos del jugador que más te impresionó cuando jugaste contra él, sea selección o sea contra él, híjole. Bueno, alguien que te quede, porque fíjate, yo tengo a alguien en mente de mí, ¿verdad? Ya, pero yo no jugué contra Jorge, por decirte, ¿verdad? Porque para mí Jorge ha sido el mejor jugador para mí, sí, en el mundo. Pero, por decirte, yo jugué contra el pibe Valderrama. No, hombre, yo decía, bueno, ¿y este tiene ojos en la espalda? Sí, es que ese pibe llegaba, ya no tenía la pelota, y después iba y decía, en 5 metros la volvía a tener. ¿Y cómo hacía si solo una pelota había? Y no era rápido. Aparte tampoco, que no, o sea, físicamente no era rápido, pero era de aquí era más rápido que todos. Es más, cuando no se la devolvían en el momento, porque es lo que hacía, que la pasaba para quitarse la marca, sí, que le llegaba, pero después que casi se las iba a quitar. Y te digo, me pasaron varias veces, porque jugamos varias veces en contra aquí en la liga, donde llegaba, casi se las quitaba, y cuando no se la daban, le decía la palabra típica colombiana, que no la puedo decir aquí al aire. Sí, pero así era. Pero la verdad, cuando yo en contra de pibe, bueno, cuando lo veía jugar, yo iba a verlo jugar por él, pero después, jugando en contra, decía, este tipo tiene ojo en la espalda, porque se da cuenta de todo. Y después también me impresionó mucho cómo hacía unos pases que caían así. Bombeaditos. Así. Caían y la pelota se moría.
pero él le daba con todo esto. Entonces él tenía Sí, ¿verdad? Era pero así cuando como... vos le veías cómo caminaba, ¿te Sí. acuerdas? Entonces ponía bien. Y yo he querido hacerlo, no, ni loco, ni loco. Entonces él la tiraba así y la levantaba así, unos pases tremendos. Y lo pueden ir a ver la gente, no le estamos hablando, como decimos allá, paja, ¿verdad? Sino que en realidad es así. Pero el pibe a mí me impresionó siempre lo admiramos. Y cuando jugábamos siempre, pues sí, uno le daba la mano, le decía, y te admiramos siempre. Pero no. Para mí, haber jugado en contra del pibe era algo especial. ¿Y el mejor equipo que enfrentaste? ¿O selección? Selección. Bueno, nosotros, acuérdate que no teníamos mucho para elegir, ¿verdad? Siempre en Centroamérica, contra México. Quizás yo creo que la mejor selección, bueno, jugamos contra Argentina aquí en el Coliseo, que empatamos, creo que 0-0, 1-1, que iban a jugar a los Olímpicos. ¿O la de...? La de que estaba... ¿No era de Bielsa? No, ellos eran de Erticia, ¿te acordás? Aquel de Erticia, que De primero acuerdo. era peludo, Sí, que fue al Tenerife, pues él estaba ahí, era bastante conocido. Esa fue la mejor selección que yo enfrenté, ¿verdad? En mi nivel, pues, ¿verdad? Y de ahí, pues, el mejor equipo es obvio, enfrentamos al Madrid, no sé si jugaste ese partido. En una Estrellas de Centroamérica. Una selección de Estrellas de Centroamérica. Es cierto. Que el primer partido lo jugamos con el Colonia, ¿te acordás? Y le metimos el primer gol, como que les puyamos. Nos metieron 4 en 10 minutos, ¿te acuerdas? Ya, pero bueno, competimos y jugamos con grandes equipos, la verdad, como te digo, yo no cambio, y si tuviera que volver a nacer, quisiera volver a nacer en esa época, ¿verdad? En realidad la gente dice, no, este es pajero, quizás por dentro quisiera haber nacido en esta época por el dinero. Para mí, la gente que me conoce, el dinero no es todo. No, yo sé. No, y sabes, es increíble cuando hablamos de eso, porque yo me acuerdo, fíjate, yo debuté, tenía en el 82, acababa de ganar el Mundial, ¿te acordás? Italia, con Rossi. Y fue mi primer partido en el Giant Stadium en Nueva York, debutando contra la selección. Jugué 45 minutos del segundo selección tiempo. de Estados Unidos. Imagínate. Y los que más me han impresionado, hubieron muchos jugadores, pero los que más... ¿Jugaste en contra? ¿Estás hablando? En contra fue Frank Rijkaard, con el AC Milan, que empatamos 1-1 en Chicago, y contra Franco Baresi. El central. Y Franco Baresi lo conocí cuando no era, fíjate bien, todavía no era el superestrella del AC Milan. Nosotros jugamos aquí en Los Ángeles en las Olimpiadas contra ellos, perdimos 1-0. Él era el central. Mira, no te miento, nunca... Ya había tenido un poco de experiencia internacional, ¿no? Con la selección y después aquí en la NSL, jugando contra el Como y todo eso. Pero wow, contra ese tipo es increíble. Tenía creo que 22, 23 años el tipo. Mira, técnica, inteligente, fuerte. Y vos sabés que en los tiempos de antes, Mauricio, no había cámaras. No. ¿De dónde? Y los italianos eran cosa seria. Gentile. Pero el tipo tenía un timing, tenía una fuerza, tenía una personalidad para jugar, y después cuando tenía la pelota jugaba. Otro nivel. Y fíjate, no había llegado al AC Milan todavía de lo que fue, ¿verdad? Sí. Fue los que más yo me acuerdo que me impresionaron bastante. Y Rijkaard, la experiencia de Rijkaard fue, jugué contra él, pero antes había jugado con Ajax. Y yo siempre cuento la historia. Había hecho pretemporada, fíjate, con él y Ajax, ¿verdad? Y vamos a jugar al cabal al límite de Holanda y Francia, por ahí, un partido de exhibición, pues, pretemporada, ¿verdad? Yo ni sabía que iba a empezar, porque antes, no sé hoy, antes vos sabías, cuando salías de un entreno, había una lista que la ponían en la puerta cuando entrabas al locker, ¿verdad? Sí. Entonces, yo en la pretemporada, y bueno, ya terminé la pretemporada, no sé qué va a pasar. Entonces, y ya me iba para el hotel, y entonces Rijkaard me dice, mira, vení, me dijo, ¿ya viste la lista? Le digo, ¿cuál lista? Ven acá, me dijo, y me llevó al
donde estábamos, el Ajax entrenaba, ¿te acordás? En ese estadio viejo. Ajá. Ahí tenían ellas Sí, su cancha sí, a sí. la par. Y me dice, aquí está tu nombre, vas a viajar con nosotros. Y no había firmado contrato ni nada. Wow. Ah, ok, le digo, no hay problema. Perfecto, nos vamos, ¿verdad? Llegamos al estadio y yo, suponiendo que no iba a jugar, pues, ¿verdad? Porque no había firmado contrato. Y voy afuera así como salí siempre El a técnico reconocer. era Cruyff. Cruyff. Pues, ¿verdad? ya. Y salgo y después sale Frank y me dice, nos habíamos hecho amigos. Mira, no te miento, fue el único que me dirigía la palabra cuando llegué a Holanda. Porque dijeron, ¿y este americano quién es? Americano hispano. Claro. ¿verdad? Y tenían en ese entonces 11 jugadores de la selección de Holanda, en ese momento. Pues, todo el Ajax. Sí. Y el arquero era Menso, que es hoy el técnico de Surinam, No, de Curazao. De Curazao. ¿Ok? Ya. Entonces me dice, mire, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas a cambiar? Me dice. Y le digo, yo no sé si voy a jugar. Y me dice, ¿cómo no? Me dijo, ahí está tu lista. ¿Ok? Entonces, bueno, voy y me cambio y me dice el tipo antes de salir, siempre me acuerdo de esto. Mira, Hugo, me dijo, ha estado con nosotros 2-3 semanas, me dijo, si estás aquí es porque realmente lo mereces estar Claro. acá, has entrenado bien, sos un jugador creativo, haz lo que vos querás, me dijo. Yo voy a jugar de 6, me dijo. Así que no te preocupes, me dijo, por marcar. Fíjate bien. Imagínate. No te preocupes por marcar, yo voy a jugar atrás de vos. Y así fue. Ya. Jugué 45 minutos, pero el tipo, hey, Es que mira, Rijkaard es el Caicedo de ahora, ¿no? sí, hombre. ¿Ah? Es que mira, ese podía jugar Para de mí Rijkaard era el Caicedo de ahora. Mira, y te jugaba de 10, te jugaba de central, sí, te jugaba no, de 6, te sí. jugaba de 8. Sí, pues sí. Era impresionante. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? No, en el Milán, imagínate. Oh, no. Y nosotros nos tocó jugar con el Milán. En la época el Milán había ganado la Champions. Pues sí, cuando achicaba así, No, que todo hombre. era como... Y No, igual eso- Italia, porque acuérdate que Sacchi agarró Italia Sí, después. pero casi no ¿Verdad? pudo implementar eso. No, porque ya más pues o ya menos- tenía otros jugadores de Sí, otro equipo. Y aparte también ya como que ya existían los videos, Sí, ya ya te analizaban los empezaban mejor, a ver. sí, ya. Pero olvídate, fueron los dos jugadores que más me han... Ya, qué bueno, pero imagínate, jugadores que Rijkaard leía el partido como nadie, pues. ¿Ah? Es por eso te digo que... es ya, y el Rijkaard podía jugar hoy y siempre, ¿sí Es me cierto. entiendes? No, ¿Verdad? eso es- Entonces, no, es otro mundo, pues, obvio, tenés que adaptarte, ¿verdad? a este fútbol de ahora, pero yo creo que uno que vivió ese fútbol, yo creo que no lo va a cambiar nunca. Ahora, ¿qué pensás, cambiando de tema? ¿Viste el Mundial de Clubes? ¿Verdad? Sí, ¿Fuiste a algunos algunos partidos, más los que, por decirte, fui a ver a PSG contra el Atlético, como te digo, lo fui a ver por el 7, que es un jugador diferente, por Vitinha, por los medios más que todo, y aparte la parte del conjunto, ¿no? Cómo juega el equipo. De ahí fui a ver a River también, fui a ver a Monterrey, y de ahí por televisión, pues obvio, vimos al Madrid contra el mismo PSG, ¿verdad? PSG. Ya. Pero ¿qué te parece viéndolos, por ejemplo, que participaron los equipos mexicanos, MLS, sudamericanos? Y los japoneses, ¿verdad? Los de Sí, Asia. no, ves ¿Cuál es la quizás no, diferencia que quizás vos no viste? abismal, ¿verdad? Quizás no abismal, pero sí ves una diferencia bien considerable con los equipos europeos y los equipos de América, tomando en cuenta la MLS, la Liga Mexicana, los suramericanos, ves una diferencia considerable en todos los aspectos, ¿verdad? Técnico, Pero todo, táctico. técnico, táctico, estratégico, físico, ¿verdad? Pero al final del día, como te digo, la parte táctica, estratégica, la parte técnica, porque mucha gente piensa que la técnica es que agarrar la pelotita y hacer 1000 toques, ¿verdad? No, la técnica es que aquel que tiene buena técnica es que te viene un pase de 60 metros y la jugás de primera, o la bajás de primera y el segundo toque ya está listo para jugar, el primer toque orientado, esa es la técnica. No es aquel que agarra la pelotita y hace, no, ese que se vaya, como decía Johan Cruyff, que se vaya para el circo, pero vemos esa diferencia, ¿sí me entiendes? Cuando tienen que jugar a un toque, juegan a un toque, saben el juego.
Para mí esa es la diferencia que hay entre los equipos de América y los de Europa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no es difícil de ver que tienen los mejores jugadores del mundo, y estos jugadores han sido desarrollados bien, por eso están ahí. Entonces yo creo que hay una diferencia considerable que va a costar nivelarse. Ya, va a costar nivelarse. Entonces podemos decir que el mejor fútbol se juega en Europa. Sí, para mí está la liga inglesa, la liga española y la alemana, para mí ahí se dan, y después viene por ahí la francesa, viene la portuguesa, pero para mí la liga, porque en la liga inglesa vas a ver un equipo que está en el lugar número 20 y juega contra el primero, y es obvio que ves pero se dan, juegan, ¿sí me entiendes? Compiten, y en otras ligas no, ¿verdad? Entonces todo eso, yo creo que la liga inglesa para mí es la mejor. Para vos, en este momento, ¿quién es el mejor entrenador del mundo? De los que es buena pregunta, visto. Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, para mí sigue siendo Guardiola, para mí, ¿verdad? Yo, con todo respeto, cada quien tiene su, ¿verdad? Elige al que más le llena el ojo, pero para mí sigue siendo Guardiola. Mucha gente dice que sí, pues es fácil ser Guardiola porque tiene los mejores jugadores del mundo. Llega, pide, sí, pero puedes tener los mejores jugadores del mundo, pero si no sabes conjuntarlos, ¿verdad? Eso. Ya, si no sabes conjuntarlos, si no sabes elegir al jugador que en realidad va a entrar en tu plan, en tu estilo de juego, también no es fácil, ¿verdad? Así que porque si no, volvemos a lo mismo. Los equipos de Qatar, los equipos de allá, fueran los mejores equipos del mundo, pueden contratar a los mejores jugadores, pero no pasa así. Es cierto. Entonces, pero para mí sigue siendo Guardiola, entrenadores como el del Liverpool, que se me escapa el nombre, ya, entrenadores como Xavi, que acaba de agarrar al Madrid, ojalá le vaya bien. Xavi Alonso. O sea, no es fácil, porque es Madrid, ¿verdad? No es el Bayer Leverkusen, y por ahí hay otros técnicos. Luis Enrique, no sé, hay algo que sus equipos hasta ahora, yo creo que le ha costado mucho, y quizás hay que darle mucho valor, ¿no? a todo lo que hizo. Todo lo que ha hecho, ¿verdad? Ya, y más que todo que tuvo los pantalones para deshacerse de la figura, de Mbappé, que no es fácil, así Neymar, y después tuvo, así que pero sí, de ahí yo creo que hay entrenadores como italiano que estuvo en el Brighton, que me encanta. A mí también. Y es obvio, también siempre lo digo, Marcelo para mí también sigue siendo uno de los mejores entrenadores. Es cierto, tienes toda la razón ahí. Ahora, ¿qué pensás vos en nivel de CONCACAF? No, el nivel de CONCACAF, yo creo que estamos, creo yo que nos hemos quedado en el tiempo, ¿verdad? Nos hemos quedado en el tiempo, y te lo puede decir y quizás no los resultados, cuando ya ves jugar, aunque son de CONCACAF las islas, pero si ves las islas del Caribe, no tienen un fútbol profesional. No. ¿Verdad? Pero lo que vos decías, la mayoría tiene jugadores jugando afuera, ¿verdad? Y por eso es que nos han superado, por eso es que ya vas a las islas y ya no decís son 3 puntitos. Ya ellos dicen, hey, prefiero que me toque El Salvador o Guatemala porque puedo sumar puntos, ¿verdad? Y antes era al revés, hasta lo goleaba. Pero yo creo que más hablar de Centroamérica, no tanto de CONCACAF, más hablar de Centroamérica. Y yo te digo, yo incluiría a todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Que nos hemos quedado estancados, y por la sencilla razón que no se trabajan las bases. Eso es lo más fácil de detectar. Si vos vas a El Salvador, ¿verdad? Que es nuestro país, no hay nada de trabajo, nada, cero, ni esperanzas de que haya.
vas a Guatemala, hablas y preguntas, vas a Honduras. Honduras también está ahorita en una crisis de futbolistas. Costa Rica también le está costando mucho. El único país que vos ves, pero después de esta generación de Panamá no viene otra, ¿ya? Y después, si nos venimos también aquí a Estados Unidos, donde vivimos, después de estos muchachos, ¿verdad?, que están jugando en primerísimo nivel, yo no veo más. ¿Verdad? Mira, no hay, y yo tuve que seguir a los Estados Unidos, aquí en Copa de Oro, y la verdad que habían como 7 que no vinieron, en el tiempo que nosotros tuvimos, ¿te acordás? Sí, sí. Que competimos con ellos, no vinieron, y la generación que viene, muy poca calidad, y aún así llegaron a la final con México. Ya, a pura fuerza, a pura garra. Sí, pero no sin fútbol. Y mira, yo siempre, a mí me preguntaba qué pensaba de Pochettino, ¿verdad? Sé un poco de la historia de él, dónde ha estado y todo, pero lo que aquí le va a costar aquí es cómo encajar esos jugadores que son importantes, que juegan en Europa. Ya, con el grupo. Con el grupo y la idea de él. Ya. Porque supuestamente, Mauricio, este grupo, la generación 98, 99, 2000, supuestamente que ha sido la mejor en los últimos 10 años. Que era la esperanza, o es la esperanza de llegar a una semifinal aquí el otro año. Pero cuando los he visto jugar, y he analizado, porque he visto muchos partidos de ellos, cuando estamos con El Salvador y yo que estoy acá, les sigue faltando algo, que no encajan. Sí corren, ¿verdad? Bueno, Lala decía en su programa, no, que necesitamos que luchen, no, pues vayan a traerse 11 marines. Sí, esos son los mejor preparados en el mundo. Que muerdan. No. Y yo pero puse, Lala que puede por hablar. eso te digo, yo puse en un texto, pero si no tienen la pelota y no sabes jugar con ella, te agarre Alemania, te agarre España, te agarre Francia, sí, no la ves. No, Japón. Igual, Japón que es... Perdieron 4 no sé cómo, contra Turquía creo que fue, ¿no? Sí, 4-0 contra Suiza. Contra Suiza, pero a lo que voy es que, como vos decís, o sea, si Pochettino, ¿verdad?, no, yo creo que tiene más trabajo de camerino, ¿verdad?, porque eso es lo que hemos notado, pues, ¿verdad?, que si no tiene la confianza, si ellos no creen en él, los de afuera, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No pasa por la parte técnica, ni estratégica, ni táctica, sino que cómo saber llegarles a los de afuera. Y yo creo que el que contrató a Pochettino tenía que haberlo primero, ¿verdad?, encauzado a ese tema. No pasaba porque aquí no juegan bonito o porque aquí les gusta tirar la pelota, sino que porque cómo él iba a integrar a esos jugadores, ¿vea?, que están en un nivel, primerísimo nivel, con los que no están en ese nivel. Entonces eso, para mí eso es lo más difícil, pues, ¿vea? Ojalá, bueno, porque están representando aquí el área de nosotros el otro año, el Mundial junto con México y Canadá. Pero te iba a decir ya para casi terminar la entrevista. Sí, porque no nos vas a tener que dar almuerzo y todo. Ya. Mauricio, ¿qué harías vos si fueras presidente de la Federación de El Salvador? Primero, no quiero ser presidente. No, pero... Hace 20 años, cuando yo me retiré, era una de mis metas, ¿sí me entiendes? Prepararme, ¿verdad?, para ser presidente de la federación, porque pensaba yo que era la única posición de donde podías cambiar todo, ¿verdad? Pero hoy el haber estado contigo allá, y fue más por lo que yo fui, para ver cómo estaba la interna, ¿verdad?, la estructura de la federación y todo, me doy cuenta de que no hay nada. Es la realidad para mí, en lo personal no hay nada, hay que empezar de cero, como que si nunca se ha jugado fútbol allá, y eso se lo dije, ¿te acuerdas?, en la primera conferencia cuando me presentaron, ¿verdad?, que no hay nada. Entonces
pues darle la bendición al presidente que va a llegar y ojalá que el presidente que llegue a la federación, no sea un títere, ¿sí me entiende? No sea un títere, ojalá que el presidente que llegue a la federación tenga conocimientos, conocimientos de lo que hay que hacer ahora en día en las federaciones, qué es lo que tiene que hacer la federación con el fútbol nacional, y que se comprometa, porque todos sabemos, los que hemos estado ahí, y que para cambiar eso no se necesita, no es un mes, no es un año, no son 5 años, por lo menos son entre 15 y 20 años para volver a ver resurgir el fútbol de nuestro país. Imagínate, 20 años, o sea, yo creo que la gente se decepciona, pero a mí es la realidad, a mí que no me vengan a decir que la federación hoy, o los que están hoy representando la federación y los que van a llegar, están trabajando para un proceso para el 2030. No. Es mentira. Esa es yo creo, es una mentira que la gente no tiene que aceptar, porque en el 2030, porque ellos están diciendo que van a calificar en el 2030, van a trabajar, ¿verdad?, para eso. En el 2030 va a estar México, Canadá y Estados Unidos compitiendo. Si no, esta era la oportunidad, pero empezamos hace cuánto, ayer, a trabajar para este chance de, o sea que no, yo creo que no tenemos oportunidad ni para el 2030, ni para el 34, ni para el 38. Yo creo que había que pensar, y con esto quizás me voy a despedir, había que pensar, y los invito a todos, a los jóvenes, a toda la gente, que vayan, que se metan a la Federación de Japón. Sí. Que se metan a la Federación de Japón y que vean cuál es la visión de esa federación. ¿Sabes cuál es la visión? Es que ellos quieren quedar campeones del mundo, esa es la meta de ellos, en el 2050. ¿Qué te dice eso? La visión que tienen. Y para el 2050 nos quedan 25 años. O sea que no han ni nacido todavía los jugadores que van a competir en esa época. Entonces esa es la visión que tenemos que tener nosotros. Y nosotros no para ir a pelear el campeonato del mundo, para poder competir y aspirar a un mundial. ¿Verdad? Entonces, ahí se las dejo a la gente, vayan y lean, porque los japoneses la tienen clara, y es un país chiquito, es un país que empezó a jugar fútbol después que nosotros hemos empezado, y ahora ya nos superaron, ¿verdad? No, es un buen ejemplo, fíjate. Vos viste cuando estuvimos en Japón. No, y así les puedo seguir mencionando, Croacia casi sale campeón, pero fueron 20 años de trabajo, después de una guerra, porque siempre nosotros hablamos que la guerra nos perjudicó. Es mentira, la guerra no nos perjudicó. Ahí está Croacia, que tuvo guerra civil, y mira, casi salen campeones del mundo. Hicieron una generación que todavía anda jugando Modric, imagínate. De ahí Bélgica, un país chiquito, pequeño, pero se dieron cuenta que no tenían nada, que se habían quedado en el pasado, y tuvieron que renovarse. Tenés razón, tienen que tener una visión más extensa, tienen que preparar a su gente, sacarla del país, mandarlos que estén varios meses en Europa, a ver federaciones, a ver clubes, a ver entrenadores, porque hoy en día es muy difícil hoy la competición internacional si no tenés esas bases. Y después tenés que volver atrás a lo interno. ¿Cómo podés profesionalizar la liga mejor? ¿Cómo podés tener debajo de la liga un soporte más fuerte? ¿Verdad? Porque teniendo eso y con un plan de trabajo a largo tiempo, y la gente tiene que entender eso. A veces en El Salvador, yo a veces hablaba y no les gustaba, pero yo hablaba de visión, yo hablaba de trabajo, hablaba de cómo se llama, que si íbamos a competir tenían que haber muchas cosas, no solo el decir vamos a ganar o ya estamos a un año del mundial, tenemos que ir al mundial. Ya no es así, Mauricio. No. ¿Entendés? Y la gente
ojalá nuestra gente entienda esto y apoye cualquiera que venga, pero yo siempre he dicho que venga alguien que sea una persona bastante con conocimiento, ¿verdad? Que tenga conocimiento para poder dar un plan de trabajo a largo tiempo, donde se pueda trabajar en paz, con tiempo. Yo sé que los resultados son importantes, pero si nos avanzamos a solo resultados inmediatos, como vos decís, va a estar duro clasificar al Mundial, ¿verdad? No. Así es que espero que... Muy difícil. Y bueno, ya lo último, Nicaragua ya nos superó. Si hoy que estuvimos nosotros, ¿te acuerdas? Llegó a jugar este equipo, Estelí se llama, ¿no? En la Copa Centroamericana. No, ajá, ¿Sí? al FAS le ganó creo que 5. De ahí otro equipo, el Águila, igual. O sea, la Alianza no pasa de la primera ronda. Ningún equipo pasa de la segunda ronda. Eso te dice mucho. Entonces, digo, no hay donde perderse. Es nuestra realidad. Hay que empezar a trabajar. Si no, con las bases, si no se trabaja ahí, es mentira, ¿ya? Bueno, una vez más, Mauricio, gracias por tu tiempo. Te agradecemos, la verdad que hemos hablado bastante de fútbol hoy y creo que la gente siempre, más la gente que está impregnada con el fútbol, ¿no? Ya sea local, mundial, de nuestro país, lo que sea, creo que es siempre interesante que te escuchen. Gracias por el tiempo y ojalá que algún día lo volvamos a hacer otra vez, ¿verdad? Sí, no, al contrario. Y no te pregunté, fíjate, que para mí ha sido importante, porque estuviste conmigo en la selección y el tiempo que estuviste con nosotros, que fue corto tiempo, ¿verdad? Se me olvidó preguntarte, otro día lo vamos a hacer, tu preparación como técnico. Porque para mí ha sido la ayuda que nos diste, el conocimiento que traías, la forma que trabajabas en lo que hacíamos. Eso ¿cómo te diría? No es local. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad. No, bueno, ¿entendés? sí, ese tema es bueno de hablarlo porque también es bien importante que en El Salvador se den cuenta que hay que prepararse. No importa que jugaste 10, 15, 20 años en El Salvador, que ganaste 10, 15 títulos, pero como técnico es diferente, es otra cosa, sí. ¿verdad? Es otra cosa, hay que prepararse, hay que salir a aprender de los mejores y lleva años, ¿verdad? Así que, sí, no, en otra oportunidad tocamos ese tema, interesantísimo. Qué bien. Bueno, saludos a todos, gracias una vez más. Bueno. Damos gracias a Centro Legal por el patrocinio y gracias a ustedes por sintonizarnos. Pongan un like, vamos a estar esto se va en YouTube, lo pueden ver, lo pueden bajar y gracias por el apoyo y gracias una vez más, Mauricio. De nada, hombre. Bendiciones, hasta luego. ¿Has sufrido una lesión por culpa de otra persona? ¿Accidente automovilístico? ¿Accidente laboral? ¿Despido injustificado? ¿Motocicleta, camión, mordedura de perro o caída? No estás solo. En Centro Legal le ofrecemos ayuda legal inmediata y una consulta totalmente gratuita. Llame al 888-642-2673 o visite centrolegal.com. Reciba ayuda legal de los mejores abogados a su lado. centrolegal.com.